tenemos una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el cual determina digamos, sentencia, en este caso, que los errores que cometa el contribuyente en sus declaraciones con la agencia tributaria ya no deberían ser motivo de sanción solo por el incumplimiento en sí, sino que la agencia tributaria de alguna manera deberá demostrar que hubo intención de defraudar, lo que conocemos como dolo o mala fe en la actuación del contribuyente en este caso, para, digamos, de alguna manera intentar esconder algún tipo de ingreso o inflar los gastos deducibles para pagar menos al fisco. Bien, hubo esta sentencia por un contribuyente que tuvo una serie de problemas, por unas equivocaciones, digamos, consiguió demostrar delante de la agencia tributaria que había tenido, que sus errores habían sido involuntarios, que no había buscado defraudar a la agencia tributaria, y en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Galicia le ha dado la razón. Esto lo han hecho un poco en línea con lo que estaba pidiendo el Consejo de Defensa del Contribuyente, el cual ya en 2022 pidió que los errores involuntarios, o que se entendieran de alguna manera simples errores o simples errores involuntarios sin búsqueda de ningún tipo de fraude, que fueran entendidos, digamos, como tal, como simples errores, y no se sancionara al contribuyente por, pues precisamente por caer en este tipo de error. Es decir, una cosa es el pagar lo que deberías haber pagado si hubieras hecho bien la declaración en concreto, más los intereses de demora, porque esto es razonable, pero otra muy distinta es que te sancionen por haberte equivocado en este sentido. Bueno, el caso es que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia recoge un poco esta dinámica o esta petición del Consejo de Defensa del Contribuyente, y aplica en su sentencia, digamos, esta idea de que el error involuntario no debe ser sancionado. Esto es interesante porque cierto es que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia no tiene, digamos, relevancia nacional, no marca doctrina a nivel nacional, pero ahora Agencia Tributaria, en vistas de esta petición del Consejo de Defensa del Contribuyente y de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ha aprovechado para hacer algunos retoques en su normativa para acoger un poco esta idea que de alguna manera recibe de buen grado y entiende que los errores involuntarios, si no se demuestra que ha habido ánimo o perdón, dolo o mala fe o ánimo de defraudar, pues que no corresponde sanción, y ha hecho una serie de cambios normativos, tanto en tema de sanciones como de recargos, que te voy a contar a continuación. Entonces, recopilemos un poco cuáles son los errores típicos que suele cometer el contribuyente de manera totalmente involuntaria, y sobre todo se encuentran muchísimos de estos errores concentrados en la campaña, digamos, de la declaración de la renta, y que nos encontramos, por ejemplo, los plazos, pasarse de plazo, es decir, hacer una declaración o su declaración, digamos, fuera de plazo. O otro error muy típico es pensar, por el motivo que sea, que no está obligado a hacer la declaración de la renta, y después, por la información que dispone Agencia Tributaria, pues resulta que sí que estaba obligado, y entonces digamos, aquí hay un claro error
en la declaración de la renta. En este caso se debía haber declarado, no se declaró. ¿Por qué? Porque nunca lo declaraba, pero ese año sucede algo, tiene más de un pagador o resulta que acaba en el paro, pero no, digamos, no ingresa el mínimo exento de 22.000 euros, pero resulta que, claro, está la regla fiscal de cuando tienes más de un pagador, este mínimo exento baja y es un error bastante más habitual del que nos pensamos el encontrarnos este tipo de situaciones. Pues bueno, estos podrían entenderse como casos clarísimos digamos, de errores involuntarios por parte del contribuyente. Son los típicos casos o cometer algún error, digamos, también en la declaración de la renta por olvidarnos de poner algún tipo de ingreso el cual no viene estipulado en el borrador. Esto sí que es más difícil de demostrar de que se trata de un error involuntario, pero bueno, podría llegar a entrar en la categoría si el contribuyente consigue justificarlo muy bien que de alguna manera no se dio cuenta de que procedía a declarar este ingreso. Luego os dejaré algunos truquillos, digamos, para evitar este tipo de problemas, a pesar de que tenemos otros vídeos que te lo colgaré en la pantalla final, que lo hicimos con la renta del año pasado, donde te doy un par de consejos muy básicos para evitar este tipo de problemas a la hora de saber si tienes que hacer tu renta o no debes hacerla, y sobre todo para que no te dejes nada por declarar en tu declaración de la renta. Hemos dicho que el error más que habitual que nos solemos encontrar, aparte de los que atañen, digamos, a la declaración de la renta y afectan un poco a todo tipo de declaraciones, es el de declararlo fuera de plazo. Este es un error también muy habitual y suele darse sobre todo por quien no está acostumbrado, digamos, el contribuyente que no está acostumbrado a realizar declaraciones periódicas, quien es un autónomo o quien lleva una empresa, más o menos ya conoce sus plazos, digamos, trimestrales y anuales en los que debe realizar sus modelos tributarios, porque tiene una periodicidad. Entonces es muy raro que algún plazo se le pase, aunque sí que es verdad que pueden darse circunstancias como que la web de la agencia tributaria se colapse el último día porque lo dejamos todo para última hora, porque nos faltaba algún documento, entonces siempre lo dejas para el final. Y bueno, te encuentras con la web, digamos, colapsada. Esto pasa no tan a menudo, pero suele pasar. Aquí que recomiendo que cuando te encuentres con esta situación de que por lo que sea no has podido presentarlo, digamos, en el plazo, o porque te ha surgido lo que sea, puedes haber acabado indispuesto, digamos, terminado en el hospital o cualquier circunstancia, algún familiar, siempre puede pasar algo, sobre todo cuando, digamos, estás en el plazo límite. Mi recomendación es que no se deje pasar mucho tiempo para corregir la situación de la declaración fuera de plazo, tanto en renta como en cualquier impuesto periódico, porque, claro, no lo puedes explicar de la misma manera si lo presentas 4 meses más tarde que si lo presentas justo al día siguiente o a los 2 días. Digamos, ahí el funcionario estará más receptivo si lo haces con una diferencia mínima de pasarte el plazo al día siguiente, a los 2 días, por ejemplo, y consigues más o menos justificar tu situación, que si sucede 3 meses después, aunque lo justifiques muy bien, pues bueno, lo puedes llegar a justificar, pero cierto es que el sentido común te dice que podrías haber apurado un poco más y no dejarlo estar tanto tiempo. Igualmente, estas son circunstancias que, digamos, no es que sea un ABC exacto, es decir, el contribuyente ha de conseguir demostrar
ante la agencia tributaria que su error o su incumplimiento ha sido del todo involuntario. Es decir, no se ha buscado en ningún momento el pagar más tarde porque sí o el no pagar, en todo caso, que sería la situación, digamos, un poco más grave. Y tienes que intentar demostrar esto antes o previo a todo ese tipo, a esta petición del Consejo para la Defensa del Contribuyente, previo a esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y previo a que la agencia tributaria revisara un poco todo este tipo de situaciones, cierto es que la agencia tributaria no era tan flexible como sí que parece ser que empieza a hacerlo ahora. Ahora está un poco más receptiva para, digamos, aceptar las explicaciones del contribuyente. Ante prácticamente el presentarlo fuera de plazo se consideraba una negligencia por parte del contribuyente, una negligencia por la cual tú intentabas evadir de alguna manera tus impuestos. Esta situación se tornaba bastante insoportable y te salía más a cuenta liquidar la sanción lo antes posible para evitar recargos e intereses de demora futuros. Pero bueno, esta situación al parecer empieza a corregirse de alguna manera. También es verdad que han cambiado los recargos por presentación o liquidación de impuestos fuera de plazo. Y recordemos un poco cómo era la situación anterior a todo, a este panorama, a este nuevo panorama, a este nuevo contexto. Antes, cuando tú te retrasabas en tus impuestos, tenías que liquidar un 5% de recargo si tu impuesto salía a pagar, un 5% de recargo de la cantidad que te salía a pagar si presentabas en los 3 meses siguientes a la finalización del plazo. Luego era un 10% si lo hacías en el plazo de 6 hasta 6 meses después. Luego era un 15% si tardabas hasta 9 meses, entre los 6 y los 9 meses, y luego si tardabas entre 9 y 12 meses, o sea, te retrasabas entre 9 y 12 meses, ya pagabas el 20%, y cuando ya pasabas el año ya era 20% más intereses de demora. Esta era un poco la situación que teníamos previa a estos últimos cambios. Ahora hay una situación bastante más favorable para el contribuyente, y es que durante los primeros 12 meses, digamos, de retraso, el recargo será solamente de, digamos, 1% acumulable a cada mes que te retrases. Es decir, si te retrasas hasta un mes, el 1%. Si te retrasas hasta 2 meses, el 2%. Hasta 3, el 3%. Y así hasta los 12 meses. Y cuando llegas al mes 12 de retraso, pues bueno, ya empieza a contar el recargo de, si no me equivoco, luego lo confirmaré si no en comentarios, el 15% más, ahora sí, intereses de demora. Es decir, es el 15% fijo más los intereses de demora. Pero bueno, como veis, es un plazo, digamos, o son unos recargos bastante asumibles. Es decir, si tu declaración te salía a pagar, o el impuesto que sea, te salían a pagar 100 euros y te retrasas, digamos, lo presentas tarde, pero dentro del mes siguiente, sin que pase un mes de retraso, solo pagarás 1 euro de recargo. Y si lo haces justo en los días siguientes al retraso y tienes una explicación razonable, es decir, si simplemente se te ha olvidado, pues se te ha olvidado, cumples con el recargo y ya está. Pero si tienes una explicación razonable, hasta puedes justificarlo y la agencia tributaria puede hasta aceptarlo y demás. Pero claro, cuando es un 1% puede resultar una cantidad, digamos, lo suficientemente razonable o aceptable como para no entrar en una guerra de discusión con agencia tributaria por los recargos y demás. Además, una cosa es el recargo y otra cosa es que te sancionen. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú te olvides o te retrases con algún impuesto, es muy importante que tú como contribuyente
digamos, de alguna manera el primer plazo. Es decir, te acuerdes, oye, me he dejado de presentar el IVA por lo que sea, me faltaban no sé qué facturas, las he recibido tarde, siempre puede pasar, o simplemente se me ha pasado porque no me he acordado del plazo o del IVA o de la renta, lo que sea. Si tú voluntariamente vas y presentas tu impuesto en cuestión, solo te aplicarán los recargos por fuera de plazo. Ahora bien, si es agencia tributaria la que se ha dado cuenta porque llevas, no sé, 9 meses sin presentarlo, sin presentar tu impuesto, y agencia tributaria dice, oye, que tú estás obligado a presentar este IVA o esta declaración de la renta y no me la has presentado, revísalo, preséntamelo y liquidemos esto, porque claro, la agencia tributaria quizás en una renta sí que podría tener documentación suficiente como para hacer su autoliquidación, pero en un impuesto periódico de otro tipo, pues le falta documentación para liquidar por ellos mismos. Entonces, ¿qué sucede? Te reclama, eso se corrige y cuando se acaba ese proceso, digamos, de corrección y se ha aclarado todo, te dice, oye, te lo he tenido que recordar yo, si no te lo recuerdo, te viene a decir esto de alguna manera, si yo no te lo recuerdo, a ti se te sigue olvidando y quizás hasta se nos pasa, pues oye, te tengo que sancionar por esta conducta, porque aquí sí que me estás demostrando, quizás no tengas mala fe, pero sí que estás teniendo una dejadez, digamos, pasmosa, en la cual estás generando un perjuicio a la agencia tributaria y te sancionarán con toda la razón del mundo. Es decir, llegado a ese punto va a ser muy difícil que como contribuyente puedas librarte de esa sanción en concreto. Con lo cual, muy atentos a esta circunstancia. Bien, hasta ahora hemos repasado los casos de errores involuntarios en los cuales se podría llegar a discutir el hecho de imponer la sanción, los aspectos de o lo que conlleva el presentar un impuesto fuera de plazo, los recargos y demás, cuando lo hacemos digamos, voluntariamente o cuando nos requiere Hacienda, pero ahora tengamos en cuenta el siguiente aspecto, que esto es muy importante, las sanciones o cómo funcionan las sanciones de la agencia tributaria cuando entiende que efectivamente ha habido cierto grado de dolo o de mala fe por parte del contribuyente. Entonces aquí, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué va a vigilar agencia tributaria cuando vaya a aplicar una sanción? Primero, y muy importante, si agencia tributaria entiende que ha habido ocultación, digamos, ahí estará entendiendo que hay un ánimo de defraudar. Es decir, esto es muy importante. Cuando agencia tributaria entiende que le has ocultado datos, le has inflado facturas de gastos o le has escondido ingresos, esto lo va a entender como ocultación, como intento, digamos, de querer pagar menos impuestos, es decir, has sobrado con dolo y con mala fe y estás causando voluntariamente como contribuyendo un perjuicio a la agencia tributaria. Esto, que la agencia tributaria entienda digamos, esta premisa y la aplique en las sanciones es muy importante. ¿Por qué? Porque las sanciones se dividen en leves, en graves y en muy graves. Y el hecho de que agencia tributaria entienda que ha habido un dolo, un mala fe, una ocultación de información, lo que hará es agravar, digamos, la calificación de la sanción tributaria. ¿Y por qué? Porque cuando agencia tributaria te corrige algo porque simplemente te has olvidado y tiene digamos, su rango dentro de estas tres calificaciones que te he dicho. Por ejemplo, si el perjuicio o el impuesto que tenías que declarar no llega a los 3.000 euros, se considera una sanción leve, siempre y cuando agencia tributaria entienda que no ha habido intencionalidad
en ocultarlo, digamos, simplemente se te ha olvidado, te ha requerido y lo has declarado bien y dices, bueno, te sale menos de 3.000 euros a pagar, te voy a aplicar lo que tengas que pagar, los intereses de demora y demás, y la sanción será del 50% del importe que te tocaba liquidar. Eso en el caso de que la sanción se considere leve. ¿Qué sucede si el importe supera los 3.000 euros? Que agencia tributaria ya la empieza a considerar o empieza a considerar que lo que tiene que aplicar es una sanción grave por razón de la cuantía en este caso, y la sanción puede oscilar entre ese 50% al 100%. Y, digamos, el porcentaje lo aplicará mayor o menor según si entiende que ha habido dolo, digamos, en la ocultación del, de tus ingresos digamos, o distorsión en los gastos. Y ya obviando en si es, digamos, el resultado menor a 3.000 euros o mayor a 3.000 euros, si agencia tributaria entiende que ya sea la cantidad que sea, se ha utilizado, digamos, medios fraudulentos, descarados, para intentar evitar como contribuyente sus obligaciones con el fisco, entonces la agencia tributaria ya directamente puede aplicar una sanción que vaya entre el 100% de lo que te tocaba pagar y el 150%. Entonces imagínate que directamente no has liquidado tu impuesto, porque tenías una renta que por lo que sea habías vendido un piso ese año, o habías tenido 3 trabajos, te salía a pagar 4.000 euros de rentas y dices, no lo voy a presentar, a ver qué pasa, quizás me libro, si no me reclaman y lo dejo estar. Bueno, si la agencia tributaria se da cuenta y no has hecho ningún gesto voluntario por intentar, digamos, solucionarlo antes de que la agencia tributaria se diera cuenta, te va a pedir los 4.000 euros que te tocaban pagar en esa renta o en ese impuesto en concreto, te va a cargar los intereses de demora, los recargos que correspondan y además te podrá aplicar una sanción, porque si entiende que directamente has pasado de todo, te podrá aplicar una sanción que vaya del 100 al 150%, es decir, de 4.000 euros a 6.000 euros adicionales, aparte de la cuota que te tocaba. Entonces, mucho cuidado con esto. Cierto es que el contexto actual es muchísimo más favorable para el contribuyente. Eh, no si el contribuyente está intentando defraudar o está actuando con dolo o mala fe porque no le da la gana pagar, pero sí que el contexto actual es muchísimo más favorable para el contribuyente que involuntariamente comete cualquier tipo de error. Recordemos que cada vez la administración nos anima o nos pone más medios para que trabajemos o presentemos todo de manera telemática. Eso implica muchísima responsabilidad y muchísima atención por parte del contribuyente a la hora de realizar sus impuestos, sobre todo la declaración de la renta, que es donde se ve la mayor cantidad de errores involuntarios. Y claro, ¿qué pasa? Que el contribuyente que no está acostumbrado, sí, te dicen que lo hagas todo de manera telemática o al parecer te lo ponen todo muy fácil para que lo declares a través del móvil. Eso se junta con que la agencia tributaria, por el motivo que sea, cada vez acorta más los plazos en los que atiende en sus oficinas. Esto se transforma en que en el resto de asesorías de gestoría van bastante liados, entonces no siempre hay tiempo para atender a todo el mundo. O tú te crees que la información que te da agencia tributaria en su borrador ya es correcta porque te lo está dando la misma agencia tributaria. Es normalísimo que el contribuyente se equivoque. Entonces hay un contexto bastante más flexible o más amable, digamos, con el contribuyente para corregir este tipo de situaciones. Si tengo, por ejemplo, tenemos todos los vídeos que hicimos el año pasado sobre campaña de la renta, donde aconsejamos tener mucho cuidado
en muchas de estas circunstancias porque son cosas que vemos muy a menudo. Sobre todo, como os he dicho antes, luego os dejo en la pantalla final os dejaré el enlace al video donde os doy un par de consejos de cara a la declaración de la renta para que tengáis en cuenta de cómo revisar bien o qué cosas tenéis que tener en cuenta para que se os enciendan las alarmas a la hora de hacer la renta. Y una de ellas, os adelanto aquí muy rápidamente, luego en ese vídeo lo tenéis más detallado, es el hecho de que si no tienes claro si estás obligado o no a hacer la declaración de la renta por los tipos de ingresos que has tenido y demás, pues siempre ante la duda acudir, mirar el borrador, el sistema si no estás obligado te lo dice y si estás obligado se puede dar la circunstancia de que hay alguna información que falta o lo que sea, puedes consultar con un profesional, sales de dudas, te olvidas del problema y sobre todo otra situación que puede generar conflicto es, pero que se puede corregir, es cuando revisas tu borrador en datos fiscales, tienes el apartado de información fiscal o datos fiscales incluidos, es información que Agencia Tributaria la sabe, la ha volcado en tu borrador, pero luego tienes los datos fiscales no incluidos. Este es el apartado que si no prestas atención te puede dar problema. Si en ese apartado no hay nada, lo normal es que tu borrador ya sea bastante completo, pero si en ese apartado te indican que hay alguna información es porque Agencia Tributaria tiene conocimiento de esa información, con lo cual si haces caso omiso luego te lo va a pedir, pero que por el motivo que sea alguna información le falta y necesita que tú la complementes y lo declares en tu declaración de la renta de la manera que tú entiendes que es correcta y ellos luego si acaso ya lo revisarán. Pero este es el aspecto quizás más importante o el que genera más problemas. Nos encontramos muchísimo. Oye, me han dicho que no he presentado la renta, que estoy obligado, yo creía que no y cuando vamos a verlo nos encontramos con información en datos no informados que hubieran convertido su declaración exenta en obligatoria de declarar. Entonces, mucho ojo con esto. Tenéis el video donde lo explicamos más detallado. Y si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, me lo dejáis en los comentarios y lo comentamos.